Muy buenos días o buenas tardes cuando sé que está participando con nosotros. Gracias por tomar su tiempo para estar con nosotros. De verdad me da muchas ganas de volver a reunirnos, de vernos cara a cara un día, tal vez un día muy pronto, pero por mientras estamos agradecidos de tener estos medios de internet con el cual podemos seguir enseñando y a lo mejor todos juntos aprendiendo y creciendo en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Si tienen nuestro himnario, el 139, Firmes y Adelante, tal vez usted lo conoce sin el himnario, pero 139, Firmes y Adelante. Estudiar un poco acerca de la importancia de luchar por medio de la fe, y ese himno relató el tema un poco. Seguimos con el himno número 55, los que tienen el himnario. Muy pronto sí, Jesús vendrá. No se relaciona directamente a la enseñanza, pero sí de alguna forma hablando de la segunda venida de Jesucristo, que puede suceder en cualquier momento, puede ser hoy mismo, puede ser mañana o pasado mañana, puede ser en otros 100, 200 años, pero no creo que va a ser tanto.
Jesús viene muy pronto, sí. El himno número 55, los que tienen nuestro himnario, puede ser que este sea solo la segunda vez que lo cantamos y tal vez a lo mejor por medio de la predicación digital. Pero si no lo conoce puede escuchar. 55, muy pronto sí, Jesús vendrá. Un día Cristo volverá, es la promesa del Señor, tal como fue así vendrá, y su pueblo ha de ver al Salvador. Muy pronto sí Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo, veladora, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Vamos a subir el himnario un poco, a ver si se queda, tal vez no va a cooperar hoy. Pero en fin, en la segunda, los mensajeros del Señor anuncian que Jesús vendrá, señales hay alrededor, Él vendrá y a los suyos llevará. Muy pronto sí Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo, veladora, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. En busca de su Grey vendrá, con toda gloria y honor, sus hijos esperando están, y aclamarán con gozo a su Señor. Muy pronto sí Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo, veladora, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Oh, bienvenido Rey Jesús, tus hijos te esperan ya, muy pronto han de ver la luz y gozar en tu presencia siempre allá. Muy pronto sí Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo, veladora, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Comento que tiene un poco que ver con nuestra enseñanza, porque un día nuestra lucha también se acabará. Un día ya no tendremos que seguir luchando por fe, porque ya no tendremos que tener fe, ¿verdad? La fe es la esperanza de lo que no se ve. Y un día veremos. Un día ya no tendremos que tener fe, porque estaremos en la presencia misma del Señor. Voy a listar el último himno para el final, pero por mientras puede ir buscando el libro de Hebreos capítulo 11. El libro de Hebreos capítulo 11. Hemos estado estudiando este capítulo que graba los héroes, o algunos por lo menos héroes de la fe. Específicamente el libro de Hebreos tiene un enfoque en el pueblo judío. Entonces los héroes son más bien los héroes de la fe hebrea. La fe del Antiguo Testamento no incluye, por ejemplo, a Esteban, que por seguro sería un héroe de la fe del Nuevo Testamento. Dio su vida, ¿cierto? Pablo podríamos por seguro incluir dentro de los héroes de la fe, porque también sufrió mucho por causa del Evangelio, pero no están aquí, los que están incluidos aquí, no están incluidos aquí a causa del sufrimiento que sufrieron para la causa de Cristo, la causa de Dios. Están aquí porque tenían fe en Dios. Primero creían que Dios existe, creían que existe tal cual como se presenta en la Biblia, y creían que es galardonador de los que le buscan.
En ese mismo sentido, tú y yo podemos también ser héroes de la fe, aunque no vamos a tener nuestros nombres escritos en este capítulo de Hebreos 11. Podemos creer que Dios existe, podemos creer que Dios existe tal como se presenta, y podemos creer que Dios es galardonador de los que le buscan. Pero si creemos estas cosas, vamos a también obedecer a Dios. Vamos a, tal como estos héroes de la fe, vamos a dejar que nuestra fe afecte a nuestra obediencia a Dios. Vemos que estas personas cuando creyeron, luego obedecieron, y luego vemos que Dios proveyó por ellos a causa de su fe y la obediencia que tenían para Él. Hoy vamos a estudiar la fe de Josué. Aunque el versículo no menciona su nombre, conocemos su nombre del relato en el Antiguo Testamento de Jueces capítulo 6, que graba los eventos mencionados aquí. Hebreos 11, versículo 30, la Biblia dice: por fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Oremos. Señor Padre, gracias por su palabra. Gracias por amarnos tanto que usted nos ha entregado su palabra, que es viva, que es eficaz, que es más penetrante que una espada de 2 filos. Y Dios, gracias por todo lo que hemos aprendido por medio de ella. Pero yo le pido que usted nos ayude a seguir aprendiendo de ella, especialmente en este tiempo que hemos apartado para escuchar de ti. Limpie nuestras mentes de las distracciones que puedan haber durante la vida, del celular que pueda sonar, de los hijos que puedan hacer ruido, ¿cierto? Pero ayúdanos a enfocarnos en ti, por lo menos en este momento, pero cualquier momento en nuestras vidas. Ayúdanos a poner nuestros ojos donde deberían estar y ayúdanos a luchar por medio de la fe. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Otra vez el versículo 30, por fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Sin duda en 5 minutos podríamos memorizar este versículo. Es un versículo muy breve, es un versículo muy sencillo, pero es un versículo que contiene mucha verdad para nosotros. Vamos a hablar otra vez acerca de la importancia de luchar por fe. Josué tenía un enemigo físico. Nosotros no tenemos un enemigo físico. Bueno, algunos tal vez tienen enemigos físicos, pero queremos relacionar los eventos de la vida de Josué con nuestra lucha espiritual. La Biblia dice que estamos en una guerra espiritual, que nuestro enemigo es espiritual. En Efesios capítulo 6 podemos leer acerca de la armadura espiritual que deberíamos poner para ayudarnos a equiparnos, para estar preparados para esta lucha espiritual. Conocemos bien la historia, espero que conocemos bien la historia de lo que sucedió en los primeros capítulos de Josué. Pero por si no lo sabemos, vamos a repasar, ¿verdad? Imagina lo que habrá pasado en ese momento, el momento antes de llegar a Jericó en la vida de Josué. No mucho antes, Moisés murió a 120 años de edad. Él había sido usado para liderar a Israel, para salir de Egipto, para pasar por el desierto por 40 años. Y Dios le quitó la vida. Él no alcanzó entrar a la tierra prometida, a Canaán, podríamos decir. Antes de que muriera Moisés, Dios había elegido a Josué como el siguiente líder de Israel. Entonces Josué, que antes era un seguidor, era un siervo, ahora tiene que ser el líder. Ahora tiene que asumir el mismo rol que Moisés asumió. Josué sin duda vio todo el sufrimiento de Moisés al ser líder. Sin duda le llegó la tentación de renegar la posición que Dios quería darle. Y sin duda tenía mucho miedo acerca del futuro. Por eso, se sentía incapaz. Y por eso Dios vino a él varias veces para animarle. 3 veces en Josué capítulo 1, Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué lo dijo 3 veces? Porque él sabía el corazón de Josué y que el corazón de Josué era tal vez tímido en ese momento y que él tenía que esforzarse y ser valiente. Cruzaron el río Jordán por medio de un milagro de Dios. Un milagro distinto al milagro que sucedió con Moisés, pero a la vez muy parecido. A mí me parece que Dios quería recordarle que Él podía hacer los mismos milagros para Él que había hecho con Moisés. Y déjame decirle a usted que me está escuchando, Dios puede hacer los mismos milagros en tu vida que hizo
en la vida de estos héroes de la fe. Dios puede suplir y proveer para tus necesidades tal como los suplió para nuestros héroes de la fe aquí en Hebreos capítulo 11. Dios no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y para siempre. Después de cruzar el río Jordán, ahora se enfrentan con el segundo obstáculo, Jericó. No creo, antes de seguir, déjame aclarar que no creo que la tierra prometida se representa más al cielo. Podemos hacer algunas comparaciones, sí, ¿verdad? De que ellos estaban esperando llegar a la tierra prometida tal como nosotros esperamos un día llegar al cielo. Entonces, en cierto sentido, es válido comparar la tierra prometida con el cielo. Pero creo que más bien la tierra prometida representa la vida cristiana, la vida victoriosa que Dios quiere que vivamos. ¿Por qué? Porque al entrar a Canaán, Josué y Jueces relata mucho conflicto con el pecado. En el libro de Josué vemos a muchas victorias, en el libro de Jueces vemos muchas derrotas, ¿cierto? Mucha confusión. Espero cuando volvamos a estarnos todos juntos, espero poder volver a ver ese estudio que ha sido de mucho ánimo, mucha ayuda para mí, el estudio del libro de Jueces, pero ese es un punto aparte. El punto es que en el libro de Josué tienen mucha victoria, pero tienen mucho conflicto, mucha guerra, mucha lucha. Gracias a Dios, cuando llegamos al cielo vamos a tener pura victoria, sin la lucha, porque la lucha es ahora mismo, durante esta vida. Durante la vida cristiana, claro, vamos a seguir luchando contra el pecado, pero la misma victoria que Dios proveyó para el pueblo de Israel en el libro de Josué es la misma victoria que Dios quiere proveer para nosotros aquí en la tierra, en medio de nuestras vidas cristianas. Entonces, la tierra prometida, creo, se relaciona más bien a nuestra vida aquí mismo y no tanto al cielo. Si eres un hijo de Dios, tú eres un soldado en esta guerra espiritual. Vas a luchar contra el pecado durante esta vida aquí en la tierra. Pero Dios quiere darte la victoria, la misma victoria que proveyó para Josué en Jueces capítulo 6. Puede ser que ahora mismo alguien tiene un Jericó en su vida, un obstáculo que pareciera ser invencible e insoportable. Pero déjame animarle que el mismo Dios que proveyó el milagro para Josué puede proveer, será fiel en tu vida también, si es que podamos creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tres partes de este versículo que podemos aprender o estudiar. El primero, vemos el obstáculo en versículo 30. Por fe cayeron los muros de Jericó. Los muros de Jericó fueron un gran obstáculo para Josué y el pueblo de Israel. Según lo que conocemos de la historia, del relato de la Biblia, en ese momento Jericó fue considerado una fortaleza impenetrable. Si bien entiendo, estaba protegiendo una fuente de agua, podríamos decir, pero era impenetrable. Los historiadores nos dicen, los arqueólogos confirman que Jericó tenía dos muros. El exterior era de casi 2 metros de grueso y 6 metros alto. Ahora, mi casa en una parte tiene 3 pisos, pero ni aún así creo, porque el tercer piso es chico, si usted fijara el punto más alto de la casa, no creo que traspasa los 6 metros. Estamos hablando a la misma altura que el punto más alto de mi casa. Y los muros de mi casa no tienen un espesor de ni 25 centímetros. Aquí estamos hablando 2 metros de grueso. Estamos hablando de un muro impenetrable, pero no había uno, sino que habían 2. El muro interior era de unos 3,5 metros de grueso. Yo no puedo imaginar 3,5 metros de grueso. Estamos hablando tal vez la distancia de un furgón. 3,5 metros de grueso y 9 metros de alto. Estamos hablando de un obstáculo invencible. Algo que Josué no tenía cómo derribar.
Todos estos muros también por seguro tenían torres para defenderlos, torres donde soldados podrían lanzar cualquier tipo de cosa para atacar a los que estaban atacando a la ciudad. Y la idea era, cierto, que si uno traspasaba el primer muro, podrían entrar con agua, porque te tenían encerrados ahora. Israel, por mientras, no tenía nada de maquinaria moderna para asaltar a muros. Claro, tal vez podrían construirse algunas escaleras, pero como digo, subes la escalera, bajas al primer muro y estás atrapado. ¿Cómo vas a subir el siguiente? Bueno, voy a esperar a que me lancen una escalera para subir el siguiente. Pero primero necesitabas una escalera para bajar el primero. Un problema insoportable. No tenían mucha armadura de fierro, no tenían espadas tanto, carros de fierro, no tenían el equipaje necesario para ganar la victoria. Pero tenían a Dios y tenían a su fe en Dios. Si buscáramos, no tiene que buscarlo, Deuteronomio 1:28, fue cuando Moisés envió a 12 espías la primera vez que habían llegado a Canaán. Y 10 de esos espías regresaron asustados y dijeron: ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han hecho desfallecer nuestro corazón diciendo, esto es lo que dijeron: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Exageraron, pero solo un poco. Y también vimos ahí hijos de gigantes. Ahora han pasado 40 años, pero los muros no se han deteriorado. No se han empeorado. Algunos saben la palabra que quería decir, deteriorados, algo así. En fin, no voy a seguir inventando palabras. Pero tenían un obstáculo muy intimidador, tal vez estoy inventando otra palabra, muy espantoso, muy como, ¿qué voy a hacer? No tengo cómo seguir para adelante, no puedo volver hacia atrás porque ahí está el desierto y además el Mar Rojo, no creo que Dios va a volver a abrir el Mar Rojo para que pueda escapar. ¿Qué voy a hacer? Solo hay un camino, adelante. Tal vez en tu vida también tienes obstáculos que te parecen invisibles. Más adelante tal vez vamos a mencionar algunos, pero obstáculos espirituales que te parecen ser invencibles. Un pecado que siempre te asedia. Los que somos padres, ¿verdad? Un hijo que parece rebelde, que parece que no está siguiendo la voluntad de Dios. Tal vez, ¿verdad? Tenemos ansia que no podemos vencer en nuestras vidas. No sé cuál sea, pero tal vez tienes un obstáculo en tu vida. Observo aquí que este fue el primer obstáculo que tenían que pasar para poder disfrutar de la tierra prometida. Habían entrado a la tierra prometida, cruzaron el Mar Rojo, ahora están en la tierra prometida, pero al tiro se les enfrenta un obstáculo. Y muchas veces en la vida cristiana, ¿verdad? Entramos a la vida cristiana por medio de arrepentirnos de nuestros pecados y confiar solamente en lo que Jesús hizo por nosotros. Muchas personas llegan a este punto de arrepentimiento después de vivir una vida en el mundo, una vida tal vez llena de drogas, llena de alcohol, llena de cualquier cantidad de pecados, se arrepientan y depositan su fe en Jesús. Mientras que otras personas tienen que llegar a este punto de arrepentimiento después de vivir una vida moral en los ojos del mundo, después de vivir una vida religiosa, después de ir a la iglesia mucho tiempo, pero creyendo que todo eso les iba a alcanzar el cielo, les iba a llevar a la vida eterna. Pero luego se dieron cuenta que todo eso no me lleva a la vida eterna. Entonces llegaron a ese punto de arrepentimiento en otro tipo de camino y depositaron su fe en Jesús. Ahora también entraron a la tierra prometida, a la vida cristiana, pero al tiro se enteraron de que la vida cristiana no es todo un camino de rosas. La vida cristiana no es todo fácil. La vida cristiana muchas veces involucra una lucha espiritual. Y aquí Josué se enfrentó con el primer obstáculo. Y tal vez en tu vida te acuerdas cuál fue el primer obstáculo que haya tenido, ¿verdad? Porque cuando uno se convierte, siente mucho gozo. Todo está lindo, ahora soy hijo de Dios, hasta que ese obstáculo aparece delante de ti. No es el único obstáculo, pero es el primero, y es enorme. Puede ser que tus padres, tus amigos, tus familiares, tu cónyuge te ridiculiza, se burla de ti,
Dice, ¿qué estás haciendo? En Chile, ahora te pusiste canuto, ¿cierto? Ahora vas a perder toda la vida que tenías antes y te ridiculizan. Es un gran obstáculo para algunos. Algunos, ¿qué importa? Otros, pero es mi mamá que está diciendo eso. Pero es mi esposa que está diciendo eso. Pero es una persona a quien yo admiraba y ahora está ridiculizándome. Un obstáculo. Tal vez es un pecado querido, ¿verdad? Algunos pecados son derribados fácilmente, mientras que otros permanecen. Aquí estoy hablando más bien de los pecados invisibles, porque cuando nacemos a la familia de Dios muchas veces nos es fácil derribar los pecados visibles para poder conformarnos con nuestra nueva familia cristiana. Pero los pecados invisibles como el orgullo, el enojo, la codicia, la amargura, esos pecados muchas veces permanecen y son una lucha para poder vencerlos en nuestras vidas. Pueden ser los hábitos pecaminosos que son difíciles de cambiar. Un drogadicto, algunos tienen el testimonio, llegan a depositar su fe en Jesús y Dios les quita ese deseo. Mientras que otros dicen, ¿sabe? Yo fui salvo, pero no fue un cambio de día y noche en que Dios quitó el deseo, porque aunque quitó el deseo, mi cuerpo estaba adicto y no quitó la adicción todavía. Entonces, para algunos fácilmente dejan todo eso atrás y otros les cuesta un poco. Lo que sea, es pecado. Y es un obstáculo a la vida victoriosa que Dios quiere que disfrutemos. Tenemos obstáculos. Este fue el primero, pero van a haber otros también en nuestras vidas. Sabemos cómo vencer a los obstáculos físicos, ¿verdad? Podemos analizar la situación y encontrar una solución muchas veces, pero no tenemos ni idea cómo vencer a los obstáculos espirituales. ¿Cómo es que uno vence al enojo? ¿Cómo es que realmente venzo a la amargura? Bueno, perdónelos. Es fácil decirlo, pero no tan fácil hacerlo. ¿Cómo lo vencemos? Con el número 2. Josué tenía el obstáculo, pero también vemos la obediencia grabada aquí en este versículo. La Biblia dice en versículo 30, por fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Claro, vemos el obstáculo, pero vemos la obediencia de Josué y todo el pueblo de Israel. Me recuerdo de la verdad en Santiago 4:7, donde la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios, obedece a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Tienes un problema espiritual? ¿Un obstáculo espiritual? Tienes un enemigo espiritual, sin duda, así que claro, vas a tener obstáculos espirituales también. ¿Cuál es la solución? Obedece a Dios, sométete a Dios. Y ahí es cuando hablamos de la amargura. Perdónalos. ¿Pero cómo? En obediencia a Dios. Fácil decirlo, no tan fácil hacerlo. Así que hay mucho más que solo el perdonarlos involucrado en eso, porque hay un proceso de dejar que Dios opere en nuestros corazones para que podamos perdonarlos. Me estoy adelantando, desviando del tema un poco, pero no mucho. Vamos a regresar a esa idea en un momento. La Biblia dice en versículo 30, después de rodearlos 7 días. Cuando la Biblia dice rodearlos, estamos hablando de las instrucciones que Dios dio a Josué y luego Josué dio a los israelitas. Y tenían que seguir esas instrucciones para poder obtener la victoria. Fue una estrategia rara de rodear los muros 7 días. Pero ¿de dónde obtuvo ese mensaje? ¿De dónde obtuvo esas instrucciones? Busque, si quiere, Josué capítulo 5, versículos 13 al 15. Josué capítulo 5, del 13 al 15. Algunos están buscando la Biblia porque durante estas predicaciones digitales no le he pedido buscar muchos versículos. Pero aquí vamos a ver un pasaje un poco largo. Josué 15. Josué 5, del 13 al 15. La Biblia dice... Estoy en Jueces, por eso está mal. Josué 5, del 13 al 15. La Biblia dice, ahora estoy en Josué 4, Josué 5, 13. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó,
alzó sus ojos y miró, y he aquí un varón estaba delante de él con su espada desenvainada en su mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, sino que he venido ahora como príncipe del ejército de Jehová. En mi Biblia, príncipe viene con mayúscula. Creo que este es Jesucristo mismo. Podríamos usar tal vez la palabra técnica para decir que es una apariencia preencarnada de Jesucristo. Antes de que tuviera su cuerpo cuando nació de María, ¿cierto? Jesús apareció varias veces a la humanidad en el Antiguo Testamento. Creo que este es uno. Y él respondió, versículo 14, no, sino he venido ahora como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Y después en capítulo 6, Dios le va a dar las instrucciones para obtener la victoria aquí de los muros de Jericó. Pero observa conmigo el versículo 14, que se postró sobre su rostro en tierra y le adoró. Josué obtuvo la victoria porque primero, antes de que llegase la victoria, Josué adoró. Muchas veces Dios demuestra la solución solo cuando nosotros le adoramos por quien es. Pero muchas veces somos culpables de, en vez de adorar a Dios cuando vemos el obstáculo, nos quejamos con Dios. Dios, la vida cristiana debería ser fácil. Dios, ¿por qué me dejas para seguir luchando con esto? ¿Por qué no me llevas al cielo al tiro para que yo no tenga que luchar con este obstáculo? Nos quejamos con Dios, ¿no es cierto? Cuando deberíamos, como Josué, adorar a Dios. Observa conmigo que esta estrategia era muy rara. Ningún comandante estaría de acuerdo con esta estrategia. Si él tenía capitanes del ejército, no sé si tenía, y les contara la estrategia, ellos sin duda le hubieran dicho, Josué, ¿estás un poco loco? Hasta que Josué les dijera, no, es que esta estrategia vino de Dios mismo. Y ahí, eso cambia todo. No estamos siguiéndote a ti, Josué, estamos siguiendo a Dios. Dios dijo, obedéceme y yo me encargaré del resto. Tal como Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No porque nosotros somos valientes y ¿verdad? Fuertes y el diablo se va a huir de miedo de nosotros, no. Se va a huir de nosotros porque Dios va a conseguir la victoria por nosotros. Porque nos hemos sometido a Dios y el diablo teme a Dios, aun si no nos teme a nosotros. Me recuerdo de Isaías 55, 8 y 9, creo que los leí la semana pasada. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No tenemos que entender la estrategia de Dios, simplemente tenemos que someternos a ella. Y al final no importa si me parece una buena estrategia o Dios. Dios lo dijo, por lo tanto debo hacerlo. La aplicación aquí para nuestras vidas, si podemos hablar de humano a humano, ¿cierto? De piel a piel, de cara a cara, aun por el celular. Cuando un cristiano se enfrenta con un obstáculo espiritual, muchas veces buscamos la solución humana en vez de escuchar las instrucciones de Dios. Deberíamos más bien ir a la Biblia, ir a la oración. Dios, ¿qué quieres que haga? Cuando muchas veces, ¿qué hacemos? Nos subimos a Google. ¿Cómo puedo vencer a esto? ¿Cómo puedo corregir a un niño rebelde? ¿Cómo puedo...? O vamos a Facebook. Me siento triste, así que oren por mí, por favor. Porque la gente me ha maltratado. No es decir que no podemos compartir nuestras peticiones de oración, pero no sé si Facebook es el lugar correcto para compartirlos. Cuando muchas veces, en vez de, vamos a Facebook antes de ir a la Biblia. Vamos a nuestros amigos antes de ir a Dios en oración. Deberíamos buscar las instrucciones de Dios antes que las instrucciones de los hombres. Buscamos una solución sencilla, pero nunca tomamos tiempo para hablar con Dios. Y muchas veces la solución de Dios es la más sencilla. Obedéceme.
¿Qué tan fácil, qué tan complicado es? Pasamos más tiempo buscando el consejo del mundo que la sabiduría de Dios que nos dejó en su palabra. Buscamos la solución sencilla sin buscar la solución correcta, que muchas veces es la más sencilla. Observa conmigo que los muros no fueron derribados hasta después de que los israelitas los habían rodeado 7 días. Dios pudo haberlos derribado cuando llegaron. El motivo no fue para demostrar a los israelitas el poder de Dios, porque el poder de Dios se podía haber demostrado ese primer día cuando hubiesen llegado a los muros. No necesitaba 7 días para prepararse. No había ningún motivo físico para rodear los 7 días. Dios solo quería pedir obediencia. También en tu vida, Dios puede quitar cualquier problema, cualquier obstáculo. Dios puede solucionarlo ahora mismo si Él quisiera. Pero muchas veces pide obediencia. No porque Él quiere examinar nuestros corazones, sino porque Él quiere que nosotros podamos conocer un poco más de nuestros corazones. Dios no los dijo, derriba los muros. Dios les dijo, rodea los muros según un orden específico. Dios no te dice a ti, vacíate de la amargura. Dios te dice a ti, sométete a mí y yo solucionaré tu problema por ti. Tiene mucho que ver, no es tema simplemente, bueno, tienes que decidir perdonarlos. Sí, pero para poder hacer eso, tienes que conectarte más con Dios. El que permanece en mí y yo en él, Jesús dijo en Juan 10:5, si no me equivoco, este lleva mucho fruto. Si mantienes tu relación con Dios, si te enfocas en Dios, te vas a enfocar en todo lo que Dios te ha perdonado a ti, así vas a poder perdonar a otros. Ese es solo un ejemplo. Pero con el hijo rebelde, Dios no te dijo, corrige a tu hijo. Dios te dijo, ama a tu hijo. Enseña a tu hijo, instruye a tu hijo, corrige a tu hijo, haz todo esto, ora por tu hijo, ¿cierto? Haz todo esto y yo me encargaré de tu obstáculo. Puede ser que ese hijo rebelde siempre va a ser rebelde. Puede ser que el cambio lo va a hacer Dios en tu vida, de darte paz y tranquilidad de que te hayas sometido a Dios y que los resultados lo vas a dejar en las manos de Dios. El punto es que no somos encargados de encontrar la solución. La solución ya está encontrada. Somos encargados de someternos a la solución. Después de ese primer día, no pasó nada. Les envió a rodearlos el siguiente día, y el siguiente día, y el siguiente día. 6 días sin resultado. Pero aún así, al siguiente día salieron otra vez. ¿Qué hubiera pasado si después de rodearlos 7 días... y después de seguir todas las instrucciones de Dios, no hubiesen caído los muros? No estaba en mis notas, pero empecé a pensarlo un poco. ¿Habrá fallado Dios? Creo que no, porque Dios tiene el derecho de decir, ¿sabe? Hay otro requisito ahora. ¿Sabe? Hay un paso más. ¿Sabe? Pido que hagas algo más. Y bien puede ser que los israelitas hubiesen dicho, olvídate Dios, ya pasamos 7 días o ya pasamos 6 días, no has hecho nada por nosotros, así que vamos a buscar nosotros dioses. Y más adelante el pueblo de Israel se busca a otros dioses. Pero el punto otra vez es que obedecieron a Dios porque su fe estaba en el que hizo la promesa y no en la promesa misma. Una idea que hemos intentado explicar varias veces. Que si tú dices, bueno, yo leo en la Biblia que yo debo hacer esto y Dios va a solucionar mi problema, pero he hecho esto por 1 mes, 6 meses, 1 año, 5 años y no ha solucionado el problema. ¿Dónde está tu fe? ¿En el Dios de la promesa o en la promesa? Si tu fe está en la promesa, te cansas, olvídate. Pero si tu fe está en el Dios de la promesa, no importa si no he visto los resultados que yo esperaba ver. Sé que Dios me mandó a hacerlo, así que voy a hacerlo. Voy a seguir haciéndolo. Espero que explico la idea. La aplicación aquí es que muchas veces Dios nos da órdenes sin fin. No nos da órdenes para 1 semana, 1 año, 5 años. Órdenes sin fin. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuándo puedo dejar de honrar a mi padre y madre? Nunca. Honra a tu padre y madre. Ama a tu esposa. ¿Cuándo puedo dejar de amarla? Nunca. Sigue amándola. Después de que muere, sigue amándola. Si te deja, si se divorcia de ti, sigue amándola. Ama a tu esposa.
Respeta a tu esposo, la otra cara de esa moneda, ¿cierto? Sométase a las autoridades. ¿Cuándo puedo dejar de someterme a las autoridades? Solo cuando sea necesario para poder someterte a la autoridad suprema, Dios, ¿cierto? ¿Cuándo puedo dejar de pagar impuestos? Nunca. Sigue sometiéndote a las autoridades. Testifica. ¿Cuándo puedo dejar de testificar? Cuando estás en el cielo, pero ahí vamos a recién empezar a testificar de otra forma, ¿cierto? Ofrenda. ¿Cuándo puedo dejar de ofrendar? Cuando no te queda ni un peso, ¿cierto? Dios quiere que sigamos dando como hayamos propuesto en nuestro corazón. Sigue obedeciendo a Dios. No podemos obedecer a medias o no podemos obedecer solo hasta cierto punto, porque la victoria no vendrá hasta que realmente obedecemos a Dios. A la vez, no sirve orar, Dios, cámbiame, cuando nosotros mismos tenemos que tomar el paso de obediencia. Dios, ayúdame a amar como debo amar, pero cada oportunidad que tengo elijo no amar. Elige obedecer a Dios. Es como mis niñas, que por un rato, cuando las acostábamos, nosotros, los adultos, orábamos nomás. Pero después de un tiempo les invitamos a orar y simplemente repetían nuestra oración. Pero hace como 1 o 2 meses empezaron las 2 niñas a decir sus propias oraciones. Son muy básicas, muy sencillas, pero que digan sus propias palabras, porque eso es la oración. Una oración repetida no es oración, es entrenamiento tal vez, pero no es oración. Al final, muchas veces piden para cosas muy sencillas. Dios, ayúdame a comer toda mi comida. Les quiero tomar por el cuello y decir, no necesitas la ayuda de Dios para comer toda tu comida. Tienes que elegir comer la comida. Muchas veces nosotros somos culpables de lo mismo. Dios, ayúdame a leer mi Biblia más. Y después de terminar la oración, prendemos la tele. ¿Cuándo podríamos abrir la Biblia y leerla más? Dios, ayúdame a ser más fiel a la iglesia y viene el domingo y no vamos cuando hay oportunidad. Dios, ayúdame a amar a mi esposa y después de la oración, en vez de tomar un acto de amar, de demostrar su amor a su esposa, la ignoras. Dios no va a solucionar tu problema hasta que tú eliges obedecer a Dios. Es así de sencillo. Vemos al obstáculo, vemos a la obediencia, que es clave para la victoria. Y ese es el tercer punto, la victoria que Dios da. Otra vez en Hebreos 11, versículo 30, la Biblia dice, llegaré en un momento, por fe cayeron los muros de Jericó. Imagina que tú eres uno de los soldados, uno de los que estaba involucrado en rodear los muros, uno de los que gritó esa última vez y viste los muros caer. Oye, Juan, Dios lo hizo. ¡Un milagro! Habían visto varios milagros, recién vieron un milagro, ¿verdad?, de haber cruzado el Mar Rojo. Pero qué milagro tremendo, qué milagro tan fantástico, qué milagro tan completo. Una victoria que solo Dios podía conseguir. ¿Sabe? Cuando nosotros creemos y obedecemos a Dios, Dios hace lo imposible. Si todos estuviéramos juntos, podríamos sin duda testificar de los milagros que han sucedido en nuestras vidas. En la reunión entre semana no vinieron muchos, así que solo tomamos un tiempo para compartir los testimonios un poco, para conocernos un poco. Y claro, Dios lo hizo. Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque tenemos fe y obedecemos a Dios. Eso no quiere decir que podemos lograr lo que nosotros queremos con la ayuda de Dios, pero quiere decir que podemos lograr lo que Dios quiere por medio de su poder. ¿Explico la diferencia? Dios puede hacer cualquier cosa, pero Él solo hará lo que Él quiere hacer. No siempre hará lo que nosotros queremos hacer. Pero podemos hacer cualquier cosa que Dios quiere que hagamos si simplemente confiamos y le obedecemos. ¿Sabe? Dios quiere que seas victorioso sobre el pecado. Ese obstáculo que tienes en tu vida, puedes vencerlo con la ayuda de Dios. Ese pecado que está en tu vida, puedes vencerlo con la ayuda de Dios. Romanos 8:37 dice, más sabemos antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Podemos ser vencedores, podemos vivir la vida victoriosa por medio del poder de Dios, pero eso requiere que nosotros nos sometemos a Él, que le obedecemos. En Dios tenemos poder ilimitado, pero el problema es que muchas veces dudamos de Dios. Si vamos a tener fe en Dios, tiene que ser basada en la palabra de Dios y en la persona de Dios. Él es todopoderoso. Podemos creer en eso. Podemos depender de eso. Su siguiente obstáculo fue la ciudad de Ai. Josué envió el ejército sin consultar a Dios. En vez de operar a causa de creer en Dios, operó a base de la carne. Y si leemos, Josué capítulo 7, podríamos leer acerca de la gran derrota que sucede. ¿Por qué? Porque tuvo una victoria y dijo, ¡ja! Yo sé cómo hacerlo. Yo soy buen líder ahora. Chicos, sálganse a hacer eso. Oye, tú haz el otro. Y dejó de confiar en Dios. Espero que una victoria en tu vida no da lugar a quitar los ojos de Dios, a quitar la mirada de Dios, a hacer lo que nos parece bien, en vez de hacer lo que es bien. Tal vez durante este estudio usted haya identificado un obstáculo en tu vida. Puede ser el primer obstáculo de tu vida cristiana, o puede ser la última, la más reciente. Quiero recordarle que hay poder en confiar en Dios. Decida hoy confiar en Dios y tomar el paso que Él le muestre tomar, cual sea que sea. Dios, cualquier cosa que me mandes a hacer lo haré, porque es lo correcto, porque solo voy a obtener la victoria por medio de fe y obediencia. Un consejero cristiano estaba dando una charla y dijo, a cada persona que viene a mí con un problema, les pregunto, ¿has mantenido tu relación con Dios? ¿Estás pasando tiempo con Dios diario en la lectura de la Biblia y la oración? Y sin falla, cada uno me dice que no. ¿Por qué es que llegaron al consejero? Porque tienen un problema en sus vidas. ¿Por qué tienen el problema en sus vidas? Porque han negado su relación personal, ese amor íntimo con Dios. Acuérdese, mantener esa relación, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, dijo Jesús. Permanece en él y llevarás fruto. Enfócate en lo más básico. No dejes que los problemas o las dificultades de la vida te quiten los ojos de Dios. Pasa tiempo con Dios cada día. Él te guiará si le escuchas. Él te cuidará si le confías y le obedeces. Podemos vencer, pero no por nuestras propias fuerzas, sino por el poder de Dios. Te pregunto, la pregunta más importante antes de terminar, ¿tienes ese poder de Dios? La Biblia dice en 1 de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cómo puede Dios llegar a estar en una persona? Por medio del nuevo nacimiento. Por medio de llegar a ese punto cuando yo admito, yo soy pecador. Todo lo que yo puedo hacer no me ganará el cielo. Yo merezco el infierno y fuera de lo que Jesús hizo por mí, yo voy al infierno. Llega a ese punto de arrepentimiento y deposita toda su fe en Jesús, diciendo, sin ti no hay esperanza. Jesús, yo no puedo hacer nada para agregar a lo que hiciste por mí al morir en la cruz. Y yo confío totalmente en ese pago por mis pecados. Puedes tener la victoria. Puedes tener a Dios dentro de ti. Pero solo si vienes a Él en arrepentimiento y fe. Solo si eres realmente hijo de Dios. Si hoy no eres hijo de Dios, habla con Dios. Si le queda una duda, habla conmigo. Pero si no hay duda, habla con Dios. Confiesa que eres pecador. Decide depositar toda su fe en Él. Y Él te salvará. Dios, gracias por este día. Gracias por su palabra. Gracias por la victoria que tenemos en ti. Pero fuera de ti, no hay victoria espiritual. Si hay uno que ahora mismo no es su hijo, ayúdeles a creer en ti, a confiar en ti y a encontrar la victoria que solo viene por medio de ti. Y los que somos sus hijos, Señor,
Algunos tal vez hemos dudado de ti. Ayúdanos a renovar nuestra fe, a seguir confiándote y a poner nuestros ojos en ti para que podamos luego obedecerte, para que usted pueda ganarnos la victoria. No nos dejes en nuestros problemas solos, no nos dejes luchar sin nada, sino háblanos, corrígenos, tráiganos a la relación que deberíamos tener contigo. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Un último himno y terminaremos, un himno muy conocido, el 86, Tal como soy, el himno número 86. No tienes que cambiar tu vida, Dios la cambiará. No tienes que limpiar tu vida, Dios la limpiará. Tienes que venir a Él, tal como eres, tal como soy. Si puedo ayudarles, siempre comuníquese conmigo. Nos vemos el miércoles a las 9 de la tarde, los que podamos estar ahí. Si puedo visitarles entre semana, avísame. Estoy disponible, tengo mucho tiempo libre para poder hacer eso. Claro, me dedico a otras cosas, pero no son cosas tan importantes. Así que si puedo pasar para compartir un estudio en la casa, avise nomás. Seguimos orando por nuestro país. Que Dios dé sabiduría a los líderes, que nos siga protegiendo de este virus y que pronto, muy pronto podamos volver a reunirnos. Sigan orando también por la propiedad. Si hay algún anuncio que compartir acerca de eso, estará en los comentarios, pero esperemos que Dios nos entregue esa propiedad cuando Él está listo para que lo tengamos y luego la podamos usar para mejor alcanzar a nuestra comuna con el Evangelio. Gracias por su tiempo, que Dios les cuide.